En el marco del ciclo Café de por Medio que se desarrolla en el Museo Manuel de Falla, la charla, el tema convocante fue la tuberculosis. La tuberculosis ayer y hoy, el papel que jugó en su momento Altagracia como lugar de rehabilitación de pacientes que padecían esta enfermedad. La tuberculosis, recordemos, es una enfermedad infecto-contagiosa que en estos tiempos, afortunadamente, es curable. La tuberculosis es una infección bacteriana contagiosa que compromete principalmente a los pulmones. Se contagia por vía aérea cuando las personas infectadas tosen, estornudan o escupen. Esta enfermedad está relacionada con la historia de Altagracia, ya que en Argentina y principalmente en Córdoba se crearon distintos sanatorios de montaña a raíz de que a fines del siglo XIX y principio del XX el factor climático era muy importante para tratar este mal. Nuestra ciudad reunía las condiciones necesarias para la cura de esta dolencia. Se relaciona porque esta enfermedad que hoy y desde hace 50 años se trata con antibióticos como otras enfermedades infecciosas y con lo cual se ha transformado en una enfermedad curable a pesar de que sigue existiendo, pero es curable. Anteriormente a eso era una enfermedad prácticamente podría ser considerada incurable. Si bien algunos curaban, pero era considerada incurable. Y entre las curas que en su larga historia de la tuberculosis tiene, hubo una época entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en las cuales se le dio preponderancia a lo que se llamaban las curas climáticas. Entonces eso ocurrió en otras partes del mundo, ocurrió en Europa básicamente, donde se crean. Entonces acá en la Argentina se crean en esos mismos años, principios del siglo XX, los sanatorios de montaña. Y Córdoba, no solamente Altagracia, sino el Valle Punilla, pero básicamente el Valle Punilla y Altagracia, no mucho más que eso, reunía las condiciones climáticas ideales en la Argentina como para... Entonces se decidió crear. Y entonces Altagracia entraba en esta categoría de lugares climáticamente benignos, digamos, con un clima donde había mucha cantidad de días de sol en el año, porque el sol era una de las cosas a las que se apuntaba, a los baños de sol, y con un clima bastante seco y con unos inviernos bastante benignos, a pesar de que también tendría sus heladas. Entonces ello hizo que una gran cantidad de enfermos de tuberculosis de distintas partes del país, básicamente de Buenos Aires, pero de otros lugares, vinieron a la Sierra de Córdoba, entre los cuales estaba Altagracia. Y por eso Altagracia participa de eso. Acá hubo sus sanatorios de montaña y hubo lugares de curación y hubo médicos que vinieron a atender esto. Y bueno, y por eso hay un número no menor de familias que están hoy radicadas en Altagracia a raíz de que algún familiar o algún ha venido. Por eso tiene que ver mucho en la historia. En esta ponencia sobre tuberculosis, el doctor Eduardo Dambra estuvo acompañado por la bioquímica Estela Asís. Fue una charla en la que mostramos la historia de esta enfermedad, que es la tuberculosis, y la hemos relacionado con la historia de Altagracia. Nos fue bastante difícil porque nosotros siempre habíamos dado charlas, pero referidas al diagnóstico, a los síntomas y al tratamiento de la enfermedad, pero nunca sobre la historia de la enfermedad en sí. Tuvimos que buscar información y preguntar a los vecinos. ¿Cómo se define la tuberculosis? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad bacteriana infecto-contagiosa. Cuando se trata de tuberculosis pulmonar, que es la forma más frecuente de la enfermedad, el contagio es de persona a persona. Es al hablar o al toser que uno despide los bacilos, lo que se llaman bacilos de Koch, y se introducen en el aparato respiratorio de la otra persona, y de esta forma o de esta manera se puede contraer la enfermedad. Actualmente esto se trata con antibióticos. Sí, en la actualidad es una enfermedad que tiene cura, que el tratamiento antibiótico funciona bien en la mayoría de los casos,
pero lo único que es un tratamiento largo que lleva 6 meses y de 4 antibióticos combinados. Nosotros estamos trabajando con el doctor Dambra y con otros médicos que se dedican a esta parte de la medicina en el Hospital Arturo Illia, en nuestro hospital, donde el tratamiento médico está provisto por el Estado, o sea que es gratuito. La enfermedad es una enfermedad de denuncia obligatoria. Y sí, por suerte todavía nosotros no tenemos lo que llamamos resistencia a los antibióticos, pero en el mundo ya se está dando con mucha frecuencia y lamentablemente nos vamos a quedar sin antibióticos para tratar esta enfermedad.